Señor ministro, hoy debatimos la convalidación de este decreto ley necesario, pero una vez más insuficiente y que además, como siempre, llega tarde. Instalarse en la cultura del insuficiente lleva asociada la cultura de lo ineficiente. Y el sector cultural, usted lo ha dicho, es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Y si en una situación de normalidad ya podríamos considerar que es uno de los sectores más olvidados, ahora está afrontando una situación insostenible que necesita de rigor, de eficiencia y de celeridad. Las cosas, y este Real Decreto es un ejemplo, se pueden hacer mejor siempre, pero sobre todo en estas circunstancias hay que hacerlo más rápido. No podemos permitir que los efectos secundarios de la pandemia se ceben en el ámbito de la cultura. Porque la cultura no es, y usted lo sabe perfectamente, un ámbito secundario. Y agradece el mundo de la cultura la empatía, por supuesto que sí, pero necesita recursos y no pueden llegarle tarde y en cuentagotas. El sector está sufriendo y necesita de ayudas y necesita de más ayudas. Y ustedes tienen las competencias en materia de seguridad social y de trabajo y podrían, de hecho, tendrían que haber sido más generosos y eficientes. Como Gobierno se hubiera tenido que hacer frente común para fijar las cuotas de los autónomos. Son multitud, usted lo sabe, en el mundo de la cultura. Y tendrían que haberse fijado estas cuotas en función de los ingresos o haber permitido flexibilizarlas en función de la facturación a partir de un determinado mínimo. ¿Cómo se pueden pagar 350 euros al mes de cuota o tener que pagar un IVA si no se ha cobrado la factura y si no se factura un mínimo? Hay que tener en cuenta cómo se pueden gravar los impuestos a la actividad económica sin que esa actividad económica se pueda llevar a cabo a causa de la pandemia. España es el único Estado de Europa que no ha concedido ayudas directas a profesionales, a empresas o a entidades y solo ha dado créditos, solo ha facilitado avales, promoviendo de esta manera el endeudamiento. Hay que dejar de penalizar y ahogar a los emprendedores porque la cultura se ha reinventado también en tiempos de pandemia. Pienso, por ejemplo, en el esfuerzo que hacen profesores de lengua para no dejar a sus alumnos sin clases apostando por soluciones online. O pienso, por ejemplo, en un actor como Martí Pararnau, que ha convertido el comedor de su casa en un teatro para no renunciar a su profesión y para poder trabajar en su municipio, considerando las restricciones de movilidad, en grupos permitidos por las autoridades sanitarias. Son ejemplos de los miles de personas que han emprendido proyectos culturales pese a las circunstancias y que deben de poder subsistir. La semana pasada el Senado aprobó una moción de Junts per Catalunya en defensa del sector cultural, rebajando el IVA en los productos y las actividades culturales. Porque ahora que está tan de moda utilizar el verbo blindar, lo que sí que es necesario es blindar la cultura como servicio básico esencial. Y me ha gustado oírlo en su exposición inicial, como bien de interés general, como elemento de crecimiento individual y colectivo, pero también como una fuente de generación de empleo y de actividad económica. Por eso resulta oportuno y coherente aplicar una fiscalidad reducida al consumo de sus bienes y servicios. Y así lo han entendido los gobiernos de la práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea. Y no se podía comprender qué razones justificaban que España no aplicara estos tipos impositivos reducidos. Cuando anuncian medidas sociales de apoyo a los trabajadores del sector cultural, se refieren a los profesionales de la tauromaquia y lo anuncian con una plaza de toros por si no hubiera quedado claro. Marca España. Termino. La cultura es un sector maltrecho por el virus de quienes no creen en ella y no se dan cuenta que la cultura es lo que nos queda cuando ya no nos queda nada. Y nada tendrá sentido si la cultura no es parte de la vida del mayor número de personas posibles. Así que apuesten por la cultura de verdad y verán cómo todos salimos ganando. Muchas gracias. Gracias, señora Borràs.